Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez. Y queremos visibilizarlo también desde el punto de vista de la educación. ¿Qué piensa de la inteligencia artificial los profesores? Maestros, maestras, siempre introduciendo ese germen, ese gen del pensamiento crítico, ¿no?, a todos sus alumnos. La cultura del esfuerzo, superarse, ¿no?, al fin y al cabo, en la vida hay que superarse, en la vida hay que trabajar, en la vida es necesario voluntad, ¿no? La vida es necesaria la cultura de ese esfuerzo, pues hoy en día con la inteligencia artificial, en cuestión de 5 segundos, y cuando digo 5 segundos, no estoy exagerando, te puede generar perfectamente una biografía de quien tú quieras, y además como tú quieras, con las estructuras que tú quieras, incluso con el número de palabras que tú quieras. ¿Cómo pueden combatir esto los profesores? No es sencillo, ¿eh? Esteban Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor del CEIP Los Giles. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, buenos días, Javier. Oye, muy bien, gracias. Tienen un enemigo ahí que batir, la inteligencia artificial, ¿eh, Esteban? No, Vale. enemigo. No, un vale, enemigo. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy positiva para la educación. Lo que pasa es que nos pasa como todas las herramientas, toda la tecnología que entra en las aulas, sin una formación previa al profesorado. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que es un defecto que tenemos en la educación, que nos llega primero la tecnología y luego viene la formación. Entonces, aquí el quid de la cuestión no es que la IA es mala o es buena, sino el cómo la vamos a utilizar en la escuela. Ese es el quid de la cuestión. Y entonces el profesorado tiene que estar preparado para esa utilización. ¿Qué pasa? Que siempre vamos por detrás en educación y nos encontramos con ¿qué? Con que hay alumnos que utilizan la inteligencia artificial mientras el profesorado no sabe ni de qué va. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que poner el foco, porque realmente la IA ha venido para quedarse. Y nosotros, como docentes, tenemos que adaptarnos a esta nueva era. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú le marcas a un alumno, una alumna, un trabajo sobre, no sé, la revolución industrial, que antes estuve hablando de la revolución industrial. El alumno en su casa coge su ChatGPT o cualquier otra aplicación o herramienta, que hay miles, y le dice, hazme un trabajo de una pregunta cualquiera. Esto se llama prompt, porque además también, sí, incluso, exactamente, incluso hay diferentes tipos de prompt en función de lo que tú estés buscando. Y hay una lista enorme en Internet de prompt o preguntas, insisto, en virtud de lo que tú quieres para que la inteligencia artificial sea exacta, ¿no? Y de repente el alumno dice, hazme un trabajo de la inteligencia de la revolución industrial y céntrate en el comienzo, en el desarrollo y cómo nos hemos adaptado a ella. Y te lo hace, tal cual. Yeah. Pues el alumno coge, lo teclea en su ordenador. ¿Y cómo te das cuenta tú de que efectivamente eso ha sido elaborado por la IA o por el propio alumno? Pero Javier, ten en cuenta que antes utilizábamos otras herramientas que también un poco suplían esto, ¿no? Acuérdate del Rincón del Vago, ¿no? ¿Cuántos utilizaban el Rincón del Vago para... Claro, pero el Rincón del Vago, es cierto lo que dices, Esteban, lo del Rincón del Vago, que yo conozco muchos compañeros de la facultad que lo utilizaban, pero es que el Rincón del Vago en muchas ocasiones habían apuntes, ahí lo que tenía era apuntes y exámenes, que no eran correctos. En la inteligencia artificial, ¿no? Igual que la inteligencia artificial. A veces en la inteligencia artificial, por eso me quedo con el cómo, ¿no? El cómo. Y la alfabetización digital y en IA. ¿Qué pasa? Que no todo no es infalible. La inteligencia artificial no es infalible y en muchas ocasiones nosotros tenemos que contrastar esa información. Por eso hay que trabajar con nuestro alumnado el pensamiento crítico, a que no todo lo que nos dan la inteligencia artificial, ni lo que nos dan los medios de comunicación, ni lo que nos dan un libro de historia u otro, tiene toda la verdad.
Entonces nosotros tenemos que contrastarla para luego nosotros hacernos nuestra propia opinión o nuestro propio trabajo. Entonces en eso es lo que consiste, en que nosotros tenemos que trabajar con el alumnado esa parte, de que ellos, utilizando esas herramientas, puedan llegar a sus propias conclusiones. Por ejemplo, tú estuviste a punto de ser reconocido como el mejor docente de España, estuviste incluso en la final. Sé que tienes muchos contactos con tus alumnos, ¿no? Que incluso introduces pues metodología, digamos, tecnológica, utilizas la radio, algo que nosotros te agradecemos, ¿no? Como materia, vehículo, herramienta de aprendizaje. ¿Tú cómo aplicarías la inteligencia artificial a un alumno? ¿Cómo lo harías? ¿Esta metodología, esta herramienta, cómo la utilizarías? Bueno, partimos de que ya los alumnos ya lo utilizan, sí. Porque eso, partimos de que ya ellos lo utilizan en casa y lo utilizan de manera habitual, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, si fuera a introducirlo en el aula, pues ya esto ya yo lo he hecho con los profesores, y elaborar unas rúbricas para evaluar determinados productos. Ya nosotros lo hacíamos con rúbricas que estaban elaboradas y lo que hacíamos era las reelaborábamos nosotros, nos generaba un trabajo. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial ahí nos facilita y podemos crear unas rúbricas que son más cercanas a nuestra realidad en el centro. Pues con el alumnado igual, con el alumnado nosotros lo que tenemos que crear primero, trabajar el pensamiento crítico. O sea, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué nos sirve, ¿vale? Entonces, en ese camino es como nosotros tenemos que introducir la inteligencia artificial en las aulas, para que luego la inteligencia artificial no sea un sustituto, sino que sea un recurso, ¿vale? Porque si no, se convierte siempre en lo mismo, en lo mismo que ya teníamos. Pues... O sea, que el ordenador no va, o lo que tenemos en el ordenador, el Google o el rincón del vago, nos va a sustituir lo que nosotros deberíamos hacer. Ese es el gran peligro, ¿no? Que la inteligencia artificial pueda sustituirnos, que va camino de ello. En fin. Bueno, pues hemos querido visibilizar también la inteligencia artificial en materia o desde el punto de vista de la educación con Esteban Gabriel. Esteban, gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Venga, buen día. Sentir que llega el final, apago la luz para no verte más. Fruta prohibida que no se olvida, a tu lado me despierto. Mira, es una pena que